que queremos para transmitir lo que estamos haciendo desde acá. Así que, mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana, o a retomar más bien, la enseñanza que venimos compartiendo. Estamos desde aquí trabajando con el libro de Proverbios. Estamos trabajando con el libro de Proverbios. A ver cómo está esto. Y en el estudio que hemos venido compartiendo, venimos no solamente hoy, sino venimos domingo tras domingo y ya por varias semanas, por varios años, ya diríamos como 3 años larguitos, ¿sí? Compartiendo sobre uno de los libros de la Biblia en los espacios de los miércoles. Ya miramos a ver cómo lo hacemos funcionar. Sí, ya estamos aquí. Bueno, vamos a esperar un momentico que esto nos funcione como es. Varios ya años venimos estudiando desde estos espacios de los miércoles, de los domingos y también de los días sábados, inclusive en el espacio de ayuno y oración, hasta que pudimos reunirnos, pero después seguimos a través de cada uno de estos medios compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que ya son muy poquitos los libros que nos hacen falta para culminar el estudio libro por libro de la Biblia. Los jóvenes están también en este momento comenzando a estudiar el libro de Lucas, ahí desde su espacio que tienen los días miércoles. Y cada momento de estos, cada oportunidad que tenemos es un espacio muy especial. Como iglesia estamos como variando un poquitico en la metodología y en la manera de comunicar, ¿sí? Estamos variando un poquitico sobre esto. Y la razón es también para que la congregación no se canse. A veces tomamos un libro de la Biblia, a veces tomamos un tema, a veces tomamos temas aislados acordes con la situación del momento, pero variamos de una y otra forma también para llegar a la necesidad de las personas. Y a veces, pues naturalmente, no hacemos lo que usted de pronto está esperando que se haga, porque queremos también llegar a la necesidad de todas las personas que nos acompañan. Y esa es la razón por la que estamos haciendo una variación de lo que transmitimos, de lo que hacemos. Pero estamos ya próximos casi, realmente nos quedan muy poquitos libros de la Biblia para concluir con toda la Biblia en su totalidad. Así que sigan orando por nosotros también ustedes, como nosotros oramos por ustedes. Es bonito cuando como iglesia juntos nos acobijamos, nos guardamos, nos protegemos, nos encomendamos en oración delante del Señor y el Señor nos dirige y nos guía en todo. Así que muchas gracias, porque sabemos que sí hay personas que están orando por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que ya estamos aquí otra vez. Bueno, aquí tenemos entonces. Hemos estado compartiendo sobre el libro de Proverbios, empezamos el domingo pasado y hoy continuamos en nuestra tarea. Para esto, quiero recordarles algunos detallitos, no voy a volver a repetir todo, de pronto algunos se unieron a la transmisión en esta mañana y no estuvieron el domingo pasado, pero para ponerlos un poquitico en el contexto, el domingo pasado anunciamos sobre el libro de Proverbios del cual íbamos a estudiar, el cual titulábamos Sabiduría de lo Alto. Domingo pasado fue la parte 1. Y a manera de introducción, entonces decíamos que cuando un escritor, cualquiera que sea un escritor bíblico o un escritor secular, se sienta para escribir su libro, él va a pensar en lo que se denominan componentes de un libro. Y hablábamos que esos componentes es lo que el autor utiliza como elemento principal para entregar el contenido, digamos, de su libro. Y que esos elementos o esos componentes eran 3. Decíamos propósito, que generalmente responde a la pregunta ¿para qué? ¿Sí? El propósito responde a la pregunta ¿para qué? Y eso puede decir que es el mensaje principal del autor. Pero el segundo componente que decíamos, hablamos del material, que responde a la pregunta ¿qué? En otras palabras, lo que está transmitiendo, ¿no?
que el material lo utiliza el autor para compartir o para cumplir su propósito, ¿no? Y es la selección de los elementos que le van a ayudar a cumplir ese propósito en su libro. Y el tercer componente era la estructura, que responde a la pregunta ¿cómo? Y esto es la manera como el autor organiza su libro, sus escritos, para que los lectores puedan captar de una manera muy especial el mensaje central o el propósito principal del libro. Esas tres cositas como componente de un libro, ¿no? Concluíamos diciendo, en esa introducción, que cuando vamos a elaborar una construcción es necesario conocer la clase de construcción para determinar los materiales y la estructura que queremos utilizar en la construcción. En el estudio del libro que llamamos Sabiduría de lo Alto, basado en el libro de Proverbios, tratamos nosotros de descubrir esos tres elementos o esos tres fundamentos, digamos así, del autor cuando escribe y ver cómo adquirimos sabiduría por medio de ella. Decíamos esto. Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada. Una cosa que yo quiero destacar también y repito una y otra vez, cuando hablamos de un libro bíblico, no hay diferencia en esto de un libro secular. Pero, y escúchenme bien porque yo no quiero que me vayan a entender el mensaje de otra manera que no es lo que quiero comunicar. Cuando yo digo que no hay diferencia, estoy hablando de esos componentes, ¿sí? Porque naturalmente que hay una gran diferencia entre un libro secular y un libro bíblico, porque el libro bíblico tiene un ingrediente que el libro secular no tiene. Y eso lo dijimos el domingo pasado y lo repito hoy, ¿sí? Ese gran elemento es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que cuando hablamos de un libro bíblico, aparte de esos componentes, de esos tres componentes, tenemos un elemento fundamental, que es la presencia del Espíritu de Dios que estuvo presente en el momento de que los escritores registraron sus libros. Eso es un elemento que le da valor y que hace que la Biblia sea un libro único. Recuerden que eso lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que si usted va a una librería y dice, mire, yo quiero otro libro del mismo autor, no va a encontrar un libro del mismo autor, porque es único. La Biblia es única, ¿sí? Su mensaje es único. Y entonces usted no va a encontrar un libro de otro autor, pero ahí encontramos plasmada la huella y la presencia de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Y que para nosotros era importante entender también de que ese libro que fue inspirado por el Espíritu de Dios y guió a los escritores bíblicos, es el mismo Espíritu que hoy nos guía a nosotros para entender. Porque miren, lo que yo quiero hacer notar y quiero que esa introducción no se quede solamente como algo teórico, yo quiero que lo llevemos un poquito a la práctica de todo esto, ¿no? Cuando nos decíamos de esos componentes de un libro y mencionamos esos tres, propósito, material y estructura, ¿sí? Hablamos de la Biblia, cada escrito de la Biblia también tiene su propósito, su material y su estructura. Hago un paréntesis aquí. Alguna persona en el transcurso del contenido de la semana, hablamos de una manera muy formal y todo eso, y me decía que si cuando el autor se sentaba a escribir no pensaba también en el tipo de oyentes, que si eso no se podía mencionar como un cuarto elemento o como parte de esos fundamentos del escritor cuando se sentaba. Sí, es natural que el escritor va a pensar también en los oyentes, ¿no? En el tipo de público que tiene. Sin embargo, nosotros debemos saber que la Biblia ha sido escrita para todo tipo de público. Entonces, por eso tal vez cuando yo estoy hablando de esos elementos, de esos fundamentos, ¿sí? De esos componentes de un libro, no hago mención a este elemento porque la Biblia ha sido escrita para todo tipo de gente, ¿sí? La Biblia ha sido escrita para el mundo entero. No hay una diferencia entre uno y otro. Y que detrás de todo eso estaba Dios guiando al escritor para que esa palabra llegara a nosotros, ¿sí? Me llama la atención las palabras de Jesús en la oración de Juan 17. Cuando dice Jesús, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿sí? Es que nosotros, usted que me escucha y yo, creemos en Dios por la palabra que ha sido registrada,
por los apóstoles y por otros hombres y mujeres que Dios ha utilizado para que su palabra sea registrada. Entonces, cuando hablamos acerca de los oyentes, ¿sí? Una de las cosas que podemos entender claramente es que la Biblia fue escrita para todo el mundo. O sea, cuando se habla del oyente, a pesar de que en ese contexto fue dirigida a una ciudad, a una iglesia, a un pueblo especial, ¿sí? La Biblia tiene un alcance universal. Entonces, por esa razón, yo no menciono eso como uno de esos componentes allí. Pero cuando profundizamos un poquitico más en esto, sí hay una parte donde nosotros mencionamos mucho el tema de los oyentes o la clase de personas a las cuales va dirigida, los lectores. Y hablamos mayormente ahora cuando hablamos del tema de la comunicación. Cuando nosotros estamos comunicando el mensaje, pensamos en el tipo de oyente, los que van a recibir ese mensaje, ¿sí? Entonces, en esa parte hablamos un poquito más sobre eso. Aunque en lo que yo estoy presentando aquí en el estudio que quiero compartir, esa parte no voy a entrar mucho. Lo tratamos mucho cuando trabajamos con los estudiantes de nuestra institución educativa. Sí, el Centro de Desarrollo Ministerial, cuando estamos enseñando en un seminario, en una institución así, lo hacemos con el propósito de que los que se preparan sepan también seleccionar el tipo de mensaje y los oyentes a los cuales van a dirigir el mensaje. Pero aquí no voy a hablar mucho acerca de ese tema, porque voy a entrar en materia ya en cuanto al libro, ¿no? Entonces, entrando un poquito en materia en cuanto al libro, voy a empezar con esta partecita. Lo que llamaríamos el autor primero que todo. Hablando un poco acerca del autor, y estamos hablando del autor bíblico en el caso de Proverbios, ¿sí? Estamos hablando de esto. Otra vez, yo no quiero pasar por alto y tampoco que los que me están escuchando vayan de pronto a malinterpretar lo que quiero comunicar en esta mañana, ¿sí? Pero lo que yo quiero decir cuando estoy hablando del autor, Dios utilizó a un hombre, en otros casos a una mujer, para registrar, para escribir palabra, ¿sí? Dios utilizó a una persona común y corriente, fue utilizada por Dios. Como decía el domingo pasado, cuando yo hablo de esto, no estoy hablando que este personaje se sentó con sus piernas cruzadas y una bola de cristal en medio de las piernas y con la otra mano sobre un papel iba escribiendo. No es eso. Yo no estoy hablando de ese tipo de figura. Estoy hablando de un tipo de figura donde Dios a través de su espíritu guía al escritor bíblico. Un hombre, una persona común y corriente que nos da palabra de Dios. Por eso es que podemos decir de que hoy en día no encontramos otro libro del mismo autor, porque ya el canon bíblico se cerró. Y eso fue lo que Dios quería que nosotros conociéramos. Ahí está lo que Dios quería que nosotros conociéramos. Pero Dios utilizó personas para que ese libro fuera una realidad, un hecho. Entonces, cuando estamos hablando de autor, detrás del personaje humano está Dios, está el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el personaje principal. Pero utiliza personas. Y en este caso, en el libro de Proverbios, su autor mayormente es Salomón, ¿sí? El autor del libro de Proverbios. El libro nos da una información suficiente para descubrir cuál es el autor. Y no tenemos que entrar en tantos detalles, en tantos conflictos, en tantos enredos. Una frase que yo aprendí mucho cuando tuve la oportunidad de estar en el seminario y me impactó y la guardé en mi mente, ¿sí? Dice uno de los conocidos como padres de la iglesia, San Agustín, dice: la palabra de Dios es tan sencilla que un niño puede acercarse a beber de ella sin peligro a ahogarse. Pero los teólogos nadan y nadan y nadan en ella sin tocar fondo. Y yo tomo esa frase ahorita porque el propósito de llegar a las escrituras no es el propósito de levantar polémica, discusiones, alegatos y que no nos llevan a nada, que no nos edifican. Entonces yo simplemente quiero resumir diciendo que el libro nos da la información suficiente para descubrir cuál es su autor. Eso lo dice en Proverbios 1:1, ¿no? Cuando dice Salomón, y agrega algo, hijo de David, y como si fuera poco, rey de Israel. Más claro no canta un gallo, ¿sí? Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Es natural, y si ustedes han leído y leen el libro de Proverbios, van a encontrar de que aparecen otros escritores allí, en una menor proporción. ¿Sí? Algunos de los proverbios son de otros autores ahí, otros escritores, pero generalizamos diciendo que el libro de Proverbios es un libro escrito por Salomón, ¿sí? Para no complicarnos la vida en eso. Salomón dice, hijo de David, rey de Israel. 3 características que no nos dan lugar a equivocarnos o confundirlo con otro personaje, ¿sí? Salomón, nombre propio, hijo de David, no tuvo más hijos con el mismo nombre, rey de Israel, así lo presenta, ¿no? Entonces, eso es clave para nosotros entender un poquitico acerca del autor. Pero aparte de esto, recordemos este texto que es bien importante para nosotros. Quiero llevarlos allá por un momento, ¿sí? Miren lo que dice esta porción. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme ahora delante de este pueblo. Yo estoy citando aquí, no está en Proverbios, pero lo cito aquí porque estamos hablando precisamente del autor. Estamos hablando de Salomón. Entonces, nos sirve para introducir el tema del libro de Proverbios, recordar esas palabras, ¿no? Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme ahora delante de este pueblo. Son palabras claves allí. Esas palabras se encuentran registradas en 2 de Crónicas 1 al 13 y el pasaje que leímos en el comienzo también. Pues nos falta otra parte también más adelante, pero Primera de Reyes 4, 29 al 34. En esas 2 porciones se encuentra esta parte que es bien importante, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 13. Miren lo que dice esta porción de las Escrituras, para que nos metamos un poquitico en esa introducción del libro de Proverbios. Segunda de Crónicas 1, del 1 al 13. Sí. El rey Salomón pide sabiduría. Y Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y Salomón habló a todo Israel, a los comandantes de miles y de cientos, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de casas paternas. Versículo 3. Entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en Jerusalén. Verso 5. Y el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba delante del tabernáculo del Señor, al cual consultaron Salomón y la asamblea. Subió Salomón allí delante del Señor al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Verso 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión
a Jerusalén y reinó sobre Israel. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. El versículo 10 contiene esas palabras que estamos proyectando aquí. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme ahora delante de este pueblo. Miren, cuando yo leo esas palabras de Salomón, a mí me da algo muy especial, me erizo cuando escucho eso, ¿no? Pensando específicamente en la situación que vivimos en el mundo entero, ¿sí? Cada vez que pensamos un poco en nuestros gobernantes, en la situación de cada uno de ellos, para un estado, momento como estos, no es fácil. No es fácil estar en el pellejo de nuestros gobernantes, ¿sí? No es fácil hoy en día estar en el pellejo de nuestro presidente Iván Duque. No es fácil. Y seguramente cuando encontramos posiciones incluso políticas tan contrarias, tan diferentes, donde en cambio de haber una unidad para trabajar juntos y atacar el problema, nos atacamos nosotros mismos, ¿no? Ese es uno de los problemas más grandes. Hago una pausa ahí, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de los conflictos y enseñamos mucho esto en el tema de las relaciones matrimoniales, qué bueno es cuando como pareja nos unimos para atacar los problemas antes que atacarnos, ¿sí? Pero es uno de los problemas que tenemos en nuestras naciones. Siempre las diferencias políticas aprovechan la oportunidad en momentos como estos para resaltar, para surgir, para levantarse y una persona se levanta poniendo la mano sobre el hombro de la otra, ¿sí? Cuando en cambio deberíamos unirnos para atacar juntos un problema que estamos viviendo. Si los gobernantes de la tierra hoy en día leyeran estas palabras en las escrituras, yo creo que tendríamos otra clase de gobernantes, ¿no? Si nuestros presidentes, las personas que toman un mandato, un poder, pudieran recordar, levantar su mirada al cielo y decirle al Señor eso, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme ahora delante de este pueblo. Salomón lo hizo. Y cuando yo leo esas palabras entiendo un poco más el libro de Proverbios, porque el que dice lo que dice en el libro de Proverbios tiene razón en decirlo, ¿no? Salomón tenía razón cuando decía lo que decía en el libro de Proverbios. Recuerden que empieza el libro diciendo también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, empieza eso. Y si hubo alguien que nos enseñó realmente esto de sabiduría, es Salomón. Empezando porque también en el pasaje que leíamos en el comienzo, se habla también de que no hubo otro, ni habrá otro como él, ¿sí? Versículo 11 del pasaje que acabamos de leer. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Sabiduría y ciencia te son dadas. Más adelante el texto nos habla y otro texto también relacionado con esto, que no hubo otro en Israel como él, que ni en los días, ni en el mundo del contexto de ese momento, ni en nuestro tiempo habrá otro como él. Pero es algo bonito cuando nosotros podemos pensar que también podemos hacerlo nosotros de pedirle a Dios sabiduría. Yo quisiera salirme un poquitico del libro de Proverbios también para leer algunos textos que de alguna manera nos ilustran para llegar al tema central del libro de Proverbios, ¿sí? Y cuando digo eso, yo quiero citar un pasaje del Antiguo Testamento de los puros comienzos. Y es este pasaje del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y aquí estoy hablando ahora de Eva en el huerto de Edén. Estoy hablando de Eva en el huerto de Edén. Miren este pasaje que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando yo leo ese texto, yo digo, algo extraño está pasando allí. La Biblia no se contradice en ningún momento. Nos contradecimos nosotros, la Biblia no, ¿sí? Mientras que en Proverbios está hablando y enfatizando ese tema de la sabiduría y que el principio de Jehová es la sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría.
nos está hablando acerca de ese tema. Y Eva estaba diciendo aquí, o el texto dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Uno se preguntaría, ¿y qué de malo hay en esto? Si eso es uno de los temas de la Biblia. ¿Hay algo de malo en el querer alcanzar sabiduría? Y ahora, para mí, la respuesta la da el contexto del libro de Génesis. Miren, capítulo 3 de Génesis forma como una parte crucial en toda la Biblia. Una parte crucial. Una cosa es antes de Génesis 3 y otra cosa es después de Génesis 3. Génesis 3 hacia atrás y Génesis 3 hacia adelante. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Hay una de las estructuras que se utilizan en la Biblia y en algunos de los libros que otros escritores escriben, que se llama algo así como un punto crucial. Y es donde aparece un proceso que inicia en un momento determinado y va en ascenso, ¿sí? Y ese ascenso es interrumpido por algo, lo que cambia la situación y viene aquí, cayendo. A esa figura o a esa estructura le llamamos un punto crucial. Y esa es una de las estructuras que se utiliza en la escritura de un libro. En la Biblia lo tenemos. Yo diría que en el libro de Génesis, este es un punto crucial. Dios creó al hombre, lo colocó en el huerto y era perfecto. Y todas las cosas que Dios hizo eran buenas. Noten que el tema central de capítulo 1 y 2 de Génesis es ese. Y creó Dios y vio que era bueno. Y creó Dios y vio que era bueno. Y creó Dios y vio que era bueno. Como si fuera poco, lo resume al terminar el capítulo 1, diciendo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, dice el texto bíblico. ¿Sí? Y luego ahí avanzando un poquitico más en capítulo 2, dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces hizo algo bueno. En otras palabras, otra vez, sigue Dios haciendo las cosas buenas. O sea, todo lo que Dios hizo era bueno, ¿sí? Dios no hizo nada a medias ni dejó nada por ahí extraño, raro. Todo lo que Dios hizo era bueno. Pero cuando llegamos a capítulo 3 del libro de Génesis, la primer palabrita que hay en Génesis, la palabra pero dice ahí, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Aparece el primer pero en las escrituras. Dios había hecho todo bueno, pero había algo que no estaba tan bien, ¿sí? Había algo que no era tan bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del pecado de la raza humana, siempre generalmente decimos que es la desobediencia. El hombre desobedeció. Yo creo otra cosa y espero que todos vean que yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero yo creo que antes de la desobediencia, a Eva le picó el bichito de la desconfianza, ¿sí? La desconfianza, porque la Biblia nos presenta un Dios bueno, en todas sus formas, un Dios bueno, ¿sí? Y esta mujer empezó a desconfiar, porque recuerda que eso que había en el huerto, que cambió las cosas, que creó ese punto crucial, que hoy en día ese punto crucial para nosotros se llama pecado, llegó con unas palabritas que empezó a sembrar duda en la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del campo. Y llegó con mentiras también, porque lo que Dios les había dicho no era no comáis de todo árbol del campo, sino del árbol que está en tal lugar no deberéis comer. Él no le dijo de todo árbol, pero la serpiente, Satanás, empezó a meter su veneno y a causar la duda, que es el problema que muchos de nosotros tenemos. Y ya la mujer en medio de la duda ve que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora recuerden una de las cosas que Satanás le dice a la mujer, ¿no? Sabe Dios que el día que comieres de él, seréis como Dios. Eso es lo que le dice. Y en el huerto de Edén nace uno de los grupos que hoy en día está tomando tanta fuerza en el mundo y se ha metido hasta en la iglesia cristiana, ¿sí? Que es conocido como la nueva era. La nueva era. ¿Cuál es una de las metas de la nueva era?
que el hombre sea como Dios, ¿sí? Y se enseña, se dice que nosotros somos diosesitos, que estamos creciendo, estamos en potencia y un día vamos a llegar a ser como Dios, que esa es una de las mentiras más grandes. Ese fue el pecado de Luzbel, ¿sí? Que quiso ser como Dios, no se conformó con ser un ángel especial en los reinos de los cielos, sino que quiso ser como Dios. Pues la pretensión de esta mujer, Eva, cuando habla de sabiduría, estaba pensando en alcanzar esas características que Dios tenía. Era otro tipo de sabiduría lo que ella pretendía, lo que ella quería. Ella quería ser Dios mismo. Y es el problema que hoy en día tenemos. Hay uno de los libros de Editorial Clara que se ha publicado que tiene un título fenomenal. Me llama la atención ese título. El título del libro es El viejo engaño de la nueva era. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Sí? Que ese engaño que surgió en el huerto de Edén es el mismo engaño que hoy está rondando en el mundo entero. El mismo engaño, ser como Dios. Muchos grupos religiosos le dicen, a veces no se califican como religiosos, sociedades, pero le meten a usted la mentira y que usted es Dios, que usted puede ser como Dios. Y por ahí hay un predicador de Centroamérica que anda con sus discursos torcidos hablando de eso, ¿no? Nosotros somos diosesitos. Y está entre la iglesia cristiana y la iglesia cristiana se come el cuento. Somos diosesitos. Pero cuando nosotros hablamos de la sabiduría de lo alto, no estamos hablando de ese tipo de sabiduría que Eva quiso tener, ¿sí? Un árbol codiciable para alcanzar esa sabiduría. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra sabiduría. Por eso entonces vamos aquí a otro escritor de la Biblia. Vamos ahora a Pablo. Habla de esa sabiduría y la contrasta con la de los hombres. Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 18, hasta 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, finalizando el capítulo 1 y comenzando capítulo 2, Pablo habla acerca de esto, ¿no? Pablo habla de esa sabiduría, la contrasta con la sabiduría de los hombres. Y miren lo que dice en esa porción de 1 Corintios 1, 18 hasta el 2, 5. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No es 2:5, sino hasta el capítulo 2, versículo 5. O sea, lea desde 2:1 hasta el 5. Es 1 Corintios 1:18 hasta el 2, versículo 5. ¿Ya? Vamos con la lectura. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Indudablemente que aquí hacemos un gran contraste, ¿no? Entre esos dos. Aquí hacemos un gran contraste. Y cuando leemos esto en el contexto de Corintios, nos metemos un poquitico a ese mundo griego donde enfatizaba mucho el tema de la sabiduría, ¿sí? Y donde da un vuelto aquí haciendo la diferencia de la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres de la cual se habla aquí está basada más que todo en el conocimiento, ¿sí? Y dice Pablo que cuando él llegó a ellos, a los hermanos, dice de Corinto, no quiso ir con palabras de humana sabiduría. En otras palabras, con conocimientos humanos, sino con demostración de poder de Dios. Porque la sabiduría de Dios está acompañada de eso. Y empieza en Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios. Y Pablo llegó a través de eso. Su mensaje fue así, ¿sí? Él dice y cita ese texto de las Escrituras que tengo aquí proyectado: destruiré la sabiduría de los sabios, ¿sí? La sabiduría del mundo, la sabiduría de los hombres, indudablemente no es la sabiduría de Dios. El hombre cree y piensa en la sabiduría como sus conocimientos de los cuales se enorgullece, de los cuales hace alarde, pero Dios está hablando de otro tipo de sabiduría, ¿sí? Entonces eso es claro. Aquí quiero hacer un paréntesis también y quiero hacer mención a algo que podemos llamarlo como una de las disciplinas, no sé tanto cómo podemos llamar esto, pero no puedo llamarlo ciencia porque no se conoce como ciencia, pero lo que el mundo llama filosofía, ¿sí? Me llama la atención porque la palabra misma, yo grabé esa palabra desde que estaba en mis estudios secundarios, ¿sí? Del significado de filosofía. Y filosofía significa amar la sabiduría, eso significa, ¿sí? Amar la sabiduría. O algunos dicen que un filósofo es un amante de la sabiduría, pero a mí me da de todo cuando pienso en eso, porque muchas veces en nuestro contexto pareciera que la razón de la filosofía es confundir. Es entorpecer el pensamiento, es como torcer la mente de muchos para evitar que se acerquen a Dios. Cuando la sabiduría es el amor a la filosofía, es el amor a la sabiduría, ¿sí? Y empieza por ahí, donde habla las Escrituras, el amor a Dios, el temor a Dios, tiene que ver con eso. Solamente era una anecdótica que quería hacer. Otro tercer pasaje que quiero analizar desde el Nuevo Testamento: Santiago, el escritor bíblico, hace recomendaciones especiales. Y estas son palabras también para tener en cuenta y considerar, ¿no? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice el escritor sagrado, ¿sí? Pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. La verdadera sabiduría viene de Dios, no viene de otro. No viene de otro. Uno escucha en nuestro mundo hablar a la gente de temas que ni conoce, ¿sí? Escucha gente dirigirse en temas de Dios, justificar sus actitudes, sus comportamientos, su ética, justificar su ética. Y en esta semana sí que he escuchado algunos pensamientos, ¿sí? Donde se pretende justificar una conducta, donde se pretende justificar una depravación, donde se pretende justificar un virus que se mete entre la sociedad, ¿sí? Hoy sé que se han escuchado esos comentarios en esta semana, ¿no? La verdadera sabiduría viene de Dios,
Por eso, mis amados hermanos y amigos, los que me escuchan, hombre, si nosotros no tomamos los principios de la palabra de Dios para el comportamiento de la raza humana, para nuestra ética, estamos perdidos, porque ahí empieza la verdadera sabiduría, ¿sí? Más adelantico voy a mencionar algo bien importante. Pero el texto nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sí que necesitamos de sabiduría, ¿no? Todas las personas que tenemos a cargo grupos, algunos en menor proporción, Dios me ha dado a mí el privilegio de guiar a una iglesia, necesito de sabiduría para eso, porque sin eso yo no puedo, ¿sí? Pero a los que Dios ha dado el privilegio de guiar grupos más grandes, ¿sí? Necesita de sabiduría, una región del mundo, una ciudad, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes necesitan de sabiduría. Pero el consejo de Santiago es, si alguno la necesita, pídale a Dios. Él da abundantemente, sin reproche, dice la Escritura, ¿no? Ese es un consejo bueno. Todo esto para introducir el libro, ¿sí? El escritor sagrado resalta lo que es el tema principal. El escritor sagrado resalta lo que es el tema principal del libro, ¿no? Y lo dice en estas palabras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así lo dice el escritor sagrado, ¿no? Cuando comienza su libro, todo lo que estaba diciendo yo otra vez, lo decía con el propósito de introducir el libro, ¿no? Y así lo dice en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Y muchas veces nosotros mismos nos confundimos cuando decimos ese versículo, porque hay algunos que dicen el temor a Jehová, pero el texto está diciendo el temor de Jehová, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así lo dice el versículo, Proverbios 1:7, para introducir el libro, ¿sí? Y entonces quiero entrar a otro tema muy relacionado con esto, pero también para poder observar y detenernos un poquitico más al análisis del libro y viendo su énfasis central, ¿no? Sobre el tema de sabiduría, ¿sí? Quisiera que miráramos un poquitico esto. Existe una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Existe una gran diferencia entre estas dos. Aunque en el libro de Proverbios dice que la inteligencia, la sabiduría le llama pariente a la inteligencia, ¿sí? O sea, van de la mano, ¿sí? La Biblia establece, el libro de Proverbios establece una gran alianza entre inteligencia y sabiduría. Porque la verdad deben ser así, deben ir tomadas de la mano, ¿sí? No debería estar una sin la otra. Yo digo no debería estar porque hay muchos inteligentes pero no son sabios. Hay muchos inteligentes que no son sabios. Y saben que una inteligencia sin sabiduría tiende a convertirse en astucia. Y yo creo que ustedes que me escuchan entienden un poquitico lo que yo quiero decir con eso, ¿no? Y eso era lo que aparecía en Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, dice así. La inteligencia sin sabiduría tiende a convertirse en astuta, ¿sí? En astucia, que es uno de los problemas que nosotros tenemos en la sociedad. Mire, otra vez vuelvo, nuestros gobernantes, las personas que buscan cargos públicos, posesionarse en cargos públicos, sí que tienen astucia y son personas inteligentes, porque no lo dudamos, son personas inteligentes, ¿sí? Con mucho conocimiento, son personas inteligentes, pero su inteligencia la emplean con astucia, para hacer daño, para ganar, para hacer uso de ganancias ilícitas, ¿sí? Para salir con picardías. Cómo envuelven la situación de una manera tan cruel que hacen daño a la sociedad y a los que han tenido la dicha de gobernar, de guiar, porque su astucia los lleva a ser maliciosos, su astucia los lleva a ser dañinos. La inteligencia sin sabiduría se convierte en astucia, ¿sí? Cuando se emplea.
existe una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Existe una gran diferencia y tenemos que notarlo y enfatizar sobre esto, ¿no? Inteligencia, podemos decir que es la capacidad que tenemos para adquirir conocimiento. Inteligencia es la capacidad que tenemos para adquirir conocimiento, ¿sí? Y de esto seguramente que muchos conocen muy bien, porque existe también algo para ayudarnos a medir nuestra capacidad de conocimiento, nuestra inteligencia. Hay exámenes que hacen por ahí hablando del coeficiente intelectual, ¿no? ¿Cuál es su coeficiente intelectual? Esto nos ayuda a medir nuestra capacidad, nuestra inteligencia, ¿sí? Porque inteligencia podemos decir que es la capacidad que tenemos para adquirir el conocimiento, ¿sí? Hay personas que tienen una agilidad, ¿sí? Por ejemplo, en la lectura de un libro para retener todo lo que hay ahí, ¿sí? Para aprender algo y tenerlo guardado ahí, aunque hay muchas personas que tienen el conocimiento y no les sirve de nada, porque no hacen uso de ese conocimiento. Saben muy bien, este es uno de los problemas que encontramos mucho en el contexto teológico. Encontramos teólogos en el mundo entero y buenos teólogos. Encontramos buenos teólogos, encontramos seminarios, instituciones teológicas que enseñan conocimiento, transmiten conocimiento. Y encontramos personas que lo reciben. Encontramos en la iglesia personas con mucho conocimiento bíblico. A mí me llama la atención con algunos de los juegos que utilizamos en el contexto eclesial, cuando hay reuniones sociales. Juegos como, por ejemplo, preguntar cuál fue el rey más joven que existió según la Biblia, ¿sí? Y eso muchos lo pueden conocer. ¿Cuál fue el rey de más edad? ¿Cuál es la persona que más años vivió en la tierra? ¿Sí? ¿Cuántos años gobernó Julanito de tal? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra tal ciudad? ¿Sí? ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? Dice esos jueguitos. ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? Y hay personas que son expertas en esos juegos. Hay personas que son expertas que conocen, hay un concurso que se hace de buscar algunas citas bíblicas donde el que dirige el juego está leyendo un pasaje bíblico y los que están participando a buscar en su Biblia dónde está ese pasaje bíblico y lo encuentran. Conocimiento, inteligencia, hay muchos inteligentes. No solamente hablo de la política, hablo también en la parte teológica, bíblica. Hay muchas personas inteligentes que captan todo eso y lo meten a su memoria y fácilmente responden. Pero el problema grande es que todo ese conocimiento no les sirve a la hora de la vivencia, a la hora de practicarlo, a la hora de vivir. Porque una cosa es ser oidores y otra cosa es ser hacedores. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser oidores y hacedores. Así que no basta con la inteligencia. El tener el conocimiento, el amontonar el conocimiento, el hacer cosas fenomenales, ¿sí? No es suficiente. En el mundo encontramos maliciosos inteligentes. Se habla de Colombia, que es un país supremamente inteligente, y lo creo. Somos inteligentes, creamos cosas. Y cuando tenemos dificultades como estas, la necesidad nos obliga a crear cosas útiles. Yo creo en esto, pero yo digo que no solamente en Colombia, nosotros tenemos en otros países gente muy inteligente, gente muy capaz, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Ahí es donde yo creo lo que Dios dice en su palabra cuando dice que creó al hombre y lo puso para señorear. Y eso, esa capacidad para nosotros adquirir el conocimiento, es lo que a nosotros nos hace personas, es lo que nos hace diferentes del resto de la creación animal, ¿sí? Porque somos personas que tenemos esa capacidad que Dios nos dio, la inteligencia, esa capacidad la tenemos con nosotros, pero que esa capacidad, esa inteligencia sea utilizada de una manera favorable, positiva, que engrandezca al hombre, que haga superar al ser humano y no que vaya en decremento, que vaya en un retroceso, sino que nos ayude a levantarnos, ¿sí? Entonces, eso es inteligencia, ¿sí? Es la capacidad que tenemos para adquirir el conocimiento. Pero, y yo quiero citar un texto antes de salir de ahí, en el libro de Job. Tal vez el libro no nos describe
El libro no está describiendo aquí lo que es inteligencia, pero yo lo quiero citar simplemente para indicar un poquitico más ese contenido o lo que implica esa inteligencia. En Job 38, versículo 4. Job 38, versículo 4. Miren lo que dice ese texto de las Escrituras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahí está. La implicación que tiene el texto bíblico, la pregunta que Dios le hacía a Job, ¿sí? Házmelo saber si tú tienes el conocimiento, ¿sí? Dice, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia, si tienes el conocimiento. A eso se refiere la inteligencia, el tener el conocimiento. Y era la pregunta que Dios le hacía a Job. No solamente ese, todos esos capítulos 38, 39, 40, 41, 42, todos esos capítulos de Job son una manera en que Dios está haciéndole una serie de preguntas a Job, ¿sí? Acerca de eso, donde Job no tiene respuestas. Job no tiene respuestas, ¿sí? Por eso es que en algún momento de toda esta interrogatoria que Dios le hace a Job, Job se atreve a responder, mi mano pongo sobre mi boca. ¿Y saben una cosa? En solo esa expresión que lanza Job como respuesta a Dios, hay sabiduría. Ahí hay sabiduría, ¿sí? En esa expresión de Job hay sabiduría. Después de que Dios lo bombardea con una cantidad de preguntas y centro esa pregunta, házmelo saber si tienes inteligencia. Le dice Dios a Job, si tienes conocimiento de esto, házmelo saber. Pero Job no tenía el conocimiento, no tenía las respuestas. Pero con sabiduría Job dice, mi mano pongo en mi boca. No tengo respuestas para ti. Ahí hay sabiduría, ¿sí? Cuando termina el libro de Job, hay otra expresión que yo veo aquí en las Escrituras que muestran también la sabiduría de Job, ¿sí? Cuando dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, le dice Job al Señor, y tú me enseñarás. Ahí hay temor a Jehová. Ahí hay temor de Jehová. Ahí lo hay, ¿no? Oye, habla, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Qué humildad, contrastada con la sabiduría de los hombres, ¿no? Que se creen prepotentes, todos aquellos que se les llena la boca de argumentos para justificar sus acciones pecaminosas. Se creen más poderosos que Dios. A eso les hace falta que pongan su mano sobre su boca, que se callen, porque no saben, no conocen, ¿sí? Y Job decía, ahora habla, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí hay sabiduría, ahí hay temor de Jehová, ahí hay temor de Jehová, ¿no? Entonces, esto es inteligencia. El conocimiento que recibimos, que guardamos y que lo tenemos ahí retenido por mucho tiempo. Eso es inteligencia. Pero sabiduría es otra cosa. Sabiduría podemos decir que es la capacidad que tenemos para poner en práctica el conocimiento, ¿sí? Porque va más allá que eso. Va más allá que el adquirir. Va más allá que eso. Cuando nosotros hablamos en nuestro contexto cristiano bíblico, ¿sí? Es que de ser un teólogo, de tener mucho contenido en su cabeza, de saber mucho de Biblia, pase a poner en práctica eso que dice la Biblia. Por ahí en algún meme vi una vez un mensaje que me gustó, ¿sí? Decía, no te preocupes por las cosas de la Biblia que no conoces. No te preocupes por eso. Preocúpate por las cosas que conoces y no haces. Y cuando nosotros hablamos de sabiduría en el contexto bíblico, estamos hablando de eso. Es llevar a la práctica el conocimiento que tenemos. Y en este contexto hablamos del conocimiento del Señor. Llevarlo a la práctica para beneficio
del mundo que nos rodea, no para mi beneficio, sino para el beneficio del mundo que nos rodea, ¿sí? Es eso es sabiduría, eso es sabiduría. Sabiduría es esa capacidad que tenemos para poner en práctica el conocimiento, ¿sí? Y miren, por ejemplo, otra vez, entonces ahí vuelvo a Primera de Reyes, el capítulo 3, versículos 16 al 28, que era el pasaje que estábamos leyendo, ¿no? Leemos eso aquí y encontramos también que en la Biblia y en el contexto de Salomón habla mucho de la sabiduría que Dios le dio a Salomón también para intercambiar comercio con otras naciones, ¿sí? Para negociar con otras naciones. Y cuando estamos hablando de ese negociar, no estaba hablando de sacar provecho. Estamos hablando de ser bendición, tanto para el que se le compra como para el que se le vende. Porque muchas veces nosotros somos astutos para sacar precios, los mejores precios, ¿no? Y nos salimos contentos porque sacamos el mejor precio sin importar que le hicimos un daño a la persona a otra, ¿sí? Muchas veces somos así. Cuando hablamos de la sabiduría de Salomón, era una sabiduría que bendecía a la nación de Israel, pero bendecía a los pueblos con el que él intercambiaba el comercio. Ahí encontramos, y eso se deja ver ahí en esos textos de las Escrituras, ¿no? Podemos ver fácilmente esto. Entonces, ahí estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, de la sabiduría de lo alto, no de la de aquí, ¿sí? La astucia no es sabiduría. La astucia tiene una connotación maligna, diabólica, ¿sí? Pero la sabiduría tiene una connotación celestial, sabiduría de lo alto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de esto, encontramos aún en lo que consideramos las guerras de los carteles en Colombia. Nosotros encontrábamos los capos de los carteles, personas, algunas de ellas muy sabias, muy inteligentes, ¿sí? No sabias, la palabra, muy inteligentes, ¿sí? Pero sus palabras, su inteligencia era convertida en astucia, porque hacían cosas con inteligencia, pero con el propósito de hacer daño, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Por eso cuando nosotros estamos hablando de este tema en el contexto de Proverbios, el título que yo le di a mi mensaje fue Sabiduría de lo alto. Usted también puede pedir esa sabiduría al Señor. Usted también puede disfrutar de esa sabiduría. Cuando esa inteligencia que tiene, ese conocimiento bíblico, se traduce en beneficio no solamente para su vida, sino en los que están a su alrededor. ¿Sí? Cuando eso se convierte en beneficio, cuando eso se convierte en seguir principios divinos, principios celestiales, obedeciendo a Dios, no solamente cuando usted cree en Dios, sino cuando usted le cree a Dios. ¿Me hago entender? El religioso cree en Dios, pero el sabio le cree a Dios, porque sigue los principios de su palabra y hace lo que Él nos manda y nos pide hacer. Ahí hay sabiduría. Yo quiero ser sabio. ¿Y usted? ¿Queremos ser sabios? ¿Seguir esos principios de la palabra de Dios? ¿Hacer lo que Él nos guía a hacer? Pues Dios permita que ese sea el anhelo de su corazón. Sigamos el principio de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que da abundantemente y sin reproche. Muchas gracias, mis hermanos. Oremos para despedirnos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Padre, gracias porque tu palabra cada día nos enseña cosas nuevas. Gracias porque de tu palabra somos alimentados. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada persona que lo va a escuchar, Señor. Y ruego la presencia de tu Espíritu para poner el sello sobre cada persona, Señor, que lee este mensaje, que lo escucha. Para poner ese sello precioso, tu presencia misma, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una semana muy especial en compañía de nuestro Dios. Dios les guarde para todos y nos veremos el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana. Bendiciones.